Les dijo: mas tú cuando ores. Creo que hay algo que necesitamos ver de acuerdo a la Escritura para hacerlo en una forma correcta. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Dice la Escritura ahí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Creo que hay algo que aquí debemos entender. Si no sabemos orar, necesitamos aprender. Y la mejor manera de aprender es de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que todos los alumnos de Raíces en este día vieron ese tema. Lógicamente, hablar de la palabra de Dios es un compendio, es como una mina que todos los días hay que estar escarbando para sacar de esa mina las piedras preciosas. Ahora, fíjese que la pregunta de Señor, o más bien la expresión Señor, enséñanos a orar, no vino de todo el grupo, sino dice ahí uno de sus discípulos. No piense usted que para la oración toda su familia va a decir: sí, vamos a orar. Estaban todos sus discípulos. Estaban todos ahí en el momento en el que Jesús estaba orando en un lugar, dice la Biblia, y la expresión solo fue de uno. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. La intención en esta mañana, quizás no agotemos en esta sesión lo que tiene que ver con esto, pero sí es muy importante que entendamos que dentro del Evangelio, porque esa es la serie que hemos estado hablando, el Evangelio. En el Evangelio, la oración es algo importante. Si no hubiera sido importante, Jesús no hubiera dicho: velad y orad para que no entréis en tentación. Si no fuera importante, el apóstol Pablo, Pedro y todos los demás no lo hubieran hecho como parte de sus discursos, como parte de la revelación de la palabra. Pero vemos constantemente cómo el hombre debe entender lo que significa la oración. Quiero, después de dar este comentario de dónde viene la expresión, quiero regresarme a lo que tratábamos el domingo pasado. En Mateo 26, versículo 40 y 41. Quiero felicitarle porque muchos han empezado a hacer esto como una cultura personal, de hacer sus notas. Felicidades. Yo creo que es algo que debemos estar siempre haciendo.
porque en algún momento, en el momento de reestudiar, de volver a leer algo, el Espíritu Santo hará en nuestras vidas. ¿Cuántos creen esto? Ahora mire, Mateo 26, versículo 40 y 41. Dice la Escritura así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, fíjate, a todos los encuentra dormidos, pero a Pedro le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Siguiente versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algo que vemos ahí en la historia, en este pasaje, es que la carne era tal la debilidad de la carne. Dice la Biblia que sus ojos se cerraban a causa de esa pesada carga de querer estar despierto, pero a la vez tener la lucha de dormirse. Una de las cosas que aquí debemos entender es que en este momento en el que ellos están pasando por este asunto, no habían conocido todavía al Espíritu Santo. Así que hay algo que de antemano nos debe ya hablar este pasaje: la importancia de que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro, porque Él os enseñará y recordará todas las cosas, es tan importante en la vida de todo cristiano. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la carne es débil. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer la carne. Ahora, creo que aquí Jesús, en el ministerio que Él desarrolló en la tierra, más de una vez al irlos reclutando a sus discípulos, Él los iba reclutando, pero a la vez que los iba discipulando, Él iba viendo algo. Y en algún momento Jesús les dijo: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Y ese hasta cuándo, Jesús estaba abriendo la ventana para saber que ese hasta cuándo no estaría Él, porque vendría el Consolador. No era un asunto solamente de un regaño, sino Él estaba hablando en un sentido profético y les decía: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Si alguien hubiera sabido, él hubiera respondido y quizás hubiera dicho: hasta que el Espíritu Santo venga. Desafortunadamente, y creo que esto es un aspecto general en la vida de la iglesia, desafortunadamente oramos cuando tenemos alguna necesidad. Si no la tenemos, no tenemos ese espíritu de oración, esa actitud de oración. Necesitamos entonces recordar algo. Cuando Él nos habla de orar, Él quiere tener esa intimidad, esa relación con nosotros.
Vamos a lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por qué Él espera que nosotros seamos o aprendamos a orar? Porque nosotros somos hijos, y al ser hijos, entonces podemos acercarnos con esa confianza y decirle, papito, Abba, Padre, papi. Pero tengo que tener la seguridad de que soy hijo. Ahora, no porque soy hijo me tengo que comportar como un junior, porque de repente como que pensamos que somos así como los juniors del reino. No, tengo que tener claro que Él hizo algo. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino. Y cuando viene a ellos, dice que no le recibieron. Entonces, el pueblo que no era pueblo, el mundo gentil donde tú y yo estábamos, Él nos adoptó. Ahí dice la Escritura, recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas, por favor, capítulo 4. Versículo 5. Gálatas 4:5 dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No nos debemos olvidar de cuál es mi posición delante de Él. Es cierto, soy un hijo de Dios. Es cierto, me dio potestad, pero también tengo que aprender a comportarme como hijo. Entonces, creo que cuando aquel discípulo se acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar, no solo se trata de aprender un rezo, de repetir algún credo. No. Aprender a orar tiene que ver con un arte. El saber quién soy, quién es Él, y de acercarme a Él, como dice la Escritura. Muchas veces nos hemos tomado de textos que los hemos sacado de su contexto. Cuando usted, por ejemplo, ve en la Escritura, el que pide recibe y el que busca halla,
Usted dice, es fácil. Enseñarnos a orar tiene que ver, número uno, con conocer mi posición delante de Él. Número dos, conocer que puedo pedir, que no puedo pedir, porque muchas veces la oración la hemos visto como un pliego petitorio y casi hacemos demandas como si fuéramos algún grupo social que se planta a media calle, que hace alguna situación turbulenta para hacer daño en la ciudad. Quiero que aprendamos juntos esta mañana qué es lo que significa: Señor, enséñanos a orar. Vamos a aprenderlo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Surge una pregunta aquí, y yo creo que todos, sin excepción, le haríamos la misma pregunta: ¿cómo puedo hacer que Dios responda mis oraciones? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer que mis oraciones sean respondidas? Vamos a aprenderlo juntos esta mañana. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14 y 15, por favor. ¿Cuántos esta mañana queremos aprender a orar? Levante su mano. No sabemos. Igual hemos orado, pero hemos orado mal. Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo primero que necesitamos aprender es a pedir su voluntad y no la nuestra. Eso es lo primero, porque dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas personas piensan que la oración contestada es cuando Dios accede a su petición de oración. Y decimos, Dios me contestó porque yo se lo pedí y mira, ya lo tengo. Y muchas veces pensamos que si la oración o la petición de oración no es concedida, no es contestada, con frecuencia entendemos que esa oración no fue contestada. Sin embargo, yo quiero decirles que todas las oraciones son contestadas. Algunas veces dice sí, algunas veces dice no, y algunas veces dice espérate. Todas son contestadas. Todas son contestadas. Ahora, Dios solo promete, y esto está bien claro aquí, Dios solo promete concedernos nuestras oraciones cuando le pedimos de acuerdo a su voluntad.
Pero pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad? Porque muchas veces piensan que Dios aquí, en esta expresión, como que puso un candado. Y no es que haya puesto un candado. No es un candado para que no nos responda. ¿Dónde está lo que podríamos llamar como un candado? Versículo 14, primera de Juan 5. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces decimos: es que Dios le puso un candado ahí. Y usted lo vería como una trampa. No, ni es una restricción, ni es un candado. No, Él lo expresa de esa manera porque Él quiere darnos las cosas conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo conozco su voluntad, pastor? ¿Cómo sé si lo que estoy pidiendo es su voluntad? Mira, tienes que tener ya de antemano algunas características. Quiero que vaya a primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir? Si tú sabes que no estás haciendo algo indebido, que no estás teniendo algo que está fuera de lo correcto, de lo santo de la palabra de Dios, dice: si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando hay confianza? Y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y tenemos las cosas que son agradables delante de Él. No es entonces que Él haya puesto un candado para no responder, sino ¿cómo puedo pedir de acuerdo a su voluntad? Porque soy hijo. ¿Y cómo sé que soy hijo? Porque nací de nuevo. ¿Y cómo puedo saber su voluntad? Porque me arrepentí, porque soy justificado por la fe. En mi vida hay paz. Por eso Él dice: si en tu corazón, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios para pedirle, para acercarnos a Él. Pero ¿por qué tenemos tanta confianza? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así lo dice. Ahora, el énfasis aquí, en lo que acabamos de leer, el énfasis está en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino dialogamos con Él porque hay confianza. Dialogamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Entonces ese diálogo, a través de la oración, si armonizamos nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, entonces Él nos oirá. Y podemos estar seguros que Él nos escucha.
Pero ¿de dónde viene esto, pastor? De la confianza. Regrese a primera de Juan 5, 14. La primera expresión del versículo 14 dice: y esta es la confianza. Confianza. Cuando tú tienes confianza por ser hijo, porque eres nacido de nuevo, entonces hay confianza. Hay tres cosas que suceden en la vida del nacido de nuevo. Número uno, la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Segundo, la palabra de Dios me habla, me confirma de cuál es mi posición en Cristo. Y tercero, mi vida da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo se tiene confianza? Cuando eres hijo. ¿Cuándo se tiene confianza? Cuando eres alguien que nace de nuevo. Dice aquí la confianza. Y esta dice, y es la confianza. Está hablando de una franqueza, está hablando de una audacia en la oración. Pero ¿por qué tengo que nacer de nuevo? ¿O esto es para los nacidos de nuevo? Mire, se lo confirmo en lo que dice el versículo 13. Regrese ahí 2 versículos. Primera de Juan 5:13. 5:13. Dice: y estas cosas os escribo a vosotros, fíjese lo que dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los hijos tienen la confianza. Diga conmigo, los hijos tienen la confianza. Ahí está. Lo escribió para los hijos. Cuando eres hijo, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Lo que Él quiere decir, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 13, que la causa del don de la vida eterna, el creyente tiene la confianza, tiene la libertad de acercarse a Dios en oración en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, como hijos de Dios, Él se acerca libremente a Dios. El Hijo de Dios convive con su Hijo. Y entonces en la alabanza, en la adoración, aún presentas algunas peticiones. Ahora, dice el versículo 14, no nos hemos salido de ahí, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya le aclaré hace un momento que esto no tiene que ver con una restricción, con un candado, no.
Aquel que pide conforme a la voluntad es porque ya sabe quién es su papá y sabe que es hijo. Y como hijo, entiende sus derechos, entiende sus responsabilidades. Por eso dice, tú siempre vas a pedir conforme a la voluntad. ¿Por qué? Porque me conoces. Ahora, hablar de la voluntad lo vemos de cómo Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, Él oró y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo Jesús el Hijo de Dios, le dice al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Quiénes entonces creemos ser nosotros para no someternos a su voluntad? Juan 14. Juan 14, versículo 13 y 14. Dice la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quiénes usan ese nombre? Los hijos. ¿Quiénes usan ese nombre? Los redimidos. ¿Quiénes usan ese nombre? Los que heredan la vida eterna. Así que cuando tú eres hijo, siempre vas a pedir de acuerdo a su voluntad. Tu relación como hijo no te va a llevar a que pidas fuera de su voluntad. Tu relación de hijo con Él te va a llevar a que siempre estés entendiendo lo que la voluntad de Dios es. Conociendo la voluntad de Dios, amados, es imposible que pidamos, por ejemplo, para nuestra carne, para nuestro cuerpo, sino lo que siempre estamos buscando es que su reino sea edificado, glorificado, que Él sea glorificado y que tu reino venga, dice el Padre nuestro. Fíjese aquí lo que la Escritura dice del Espíritu, lo que Él nos va a enseñar cuando tenemos esa relación como hijos. Romanos 8. Versículo 26 y 27. Es algo que debemos de tomarnos de este fundamento. Versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense quién es el que nos ayuda. Más, versículo 27. Mas
El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros vemos lo que dice la Escritura en la base bíblica que tenemos, donde encontramos, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí hay lo que en el griego sería el paracleto, el ayudador, el consolador, es el Espíritu Santo. Y dice aquí, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora vamos al versículo 15 de Primera de Juan 5:15. Dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando pedimos conforme a su voluntad, hay una convicción, hay una seguridad, hay una certeza de ser oídos por Dios. Por eso dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese sabemos está hablando de seguridad. Ese saber viene de la palabra griega que es oidamen. Y oidamen tiene decir, puedes tener la seguridad, te debe de quedar ciertísimo que de acuerdo a su voluntad lo que pediste es tuyo. Entonces cuando vemos aquí, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como que este versículo es como un eco de lo que dijo Marcos 11 y que lo dijo Jesús. Vamos a Marcos 11. Marcos 11:24 dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado y de no confundirnos y de pedir lo que no es su voluntad. Porque mire, en base a esto que acabamos de leer, ha habido un sinnúmero de propuestas, de técnicas modernas que incluso utilizan el poder de la mente para alcanzar algo. Y algunos se han atrevido incluso a meterse en lo que tiene que ver de una confesión positiva, o lo que tiene que ver con una repetición de una idea, de algo que quiero. Así que si lo puedes ver y lo crees, entonces es tuyo.
Así que si lo que puedes ver es una casa, un carro, es tuyo. Cuidado. No es lo que, no está enseñando eso la palabra. Si bien es cierto, Jesús lo dijo, y Jesús lo dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Juan lo dice en lo que estamos estudiando, y lo dice de esta manera. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las peticiones que le habremos hecho siempre tiene que ver de acuerdo a su voluntad. Siempre. Y si yo no estoy fundamentado en esa voluntad, entonces mi oración va a ser un pliego petitorio. Quítame el cáncer, quítame la diabetes, quítame esta suegra y tantas cosas. Pero es ahí donde tú y yo debemos de tener claramente, porque mire, este es un mensaje que muchas veces tiene que ver, incluso lo usan algunos otros hombres con otra religión y lógicamente con una doctrina torcida, porque empiezan a darle poder a la mente para alcanzar algo, o mediante la visualización entonces alcanzas eso. Y Juan es bien específico cuando escribe: sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Y él no utiliza el futuro, sino no dice tendremos, sino está hablando de un presente. Es decir, que ya lo poseemos, ya poseemos lo que hemos pedido. Y la mente positiva te lleva, o la confesión positiva te lleva a una visualización para tenerlo. Incluso estos mismos pensamientos torcidos de la psicología y la parapsicología lo han hecho hasta el asunto de ya me vi. Ya me vi en ese carro, ya me vi en esa casa. Vamos por favor a Mateo, capítulo 6. Versículo 31. Dice: no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El mayor tiempo, la mayor dedicación de la vida tiene que ver con estas tres cosas. Y nos preocupamos por el vestido, nos preocupamos porque dice ahí que se afanan. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y Jesús dijo: no se afanen. Y la palabra afán tiene que ver hasta con un desequilibrio mental. Puedes llegar a la locura de tenerlo, de darlo, aunque no tengas, y terminas usando dinero de plástico por haberte afanado en lo que Él dice: no te afanes. Ahora, ¿por qué no me tengo que afanar en esto? Porque Él mismo dice, versículo 32, porque los gentiles,
¿Quiénes son los gentiles? Los no nacidos de nuevo. Así que dentro de la misma congregación hay gentiles. No han nacido de nuevo, entonces se afanan en todo lo que Jesús dijo. No se afanen. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso Él dice, no se afanen. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo, dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán que regularmente corremos, nos desgastamos, nos afanamos por la añadidura. Por lo que Jesús dijo, no te afanes. Cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios como hijos, entonces Él sabe que se tiene la necesidad. Él dará lo que está de acuerdo a su voluntad. Algunas veces en este orden de pensamiento positivo hay cristianos que si oyen de repente de algún problema de salud, de cáncer, de diabetes o algo, se han atrevido a decir, no lo recibo, porque piensan que esa confesión positiva les va a inhibir, les va a hacer que jamás caigan en eso. Y no es así. No dice la Escritura eso. Sé que muchas veces hemos tratado de reclamar a Dios de algunas cosas que hemos vivido, nos han sucedido, pensando en que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo te serví? ¿Por qué a mí si yo he hecho todo esto? Hay personas que predican que un cristiano no se debe de enfermar, que un cristiano no puede tener un problema de salud terminal. De esto podemos aprender en la siguiente vez. Porque es ahí donde muchas veces hemos entrado en un terreno fangoso. Y ahí es donde está un gravísimo problema para todos aquellos que de repente son declaradores, decretadores y no conforme a la Escritura. Vamos a aprender juntos en la dimensión de la Escritura qué sucede cuando alguien tiene un problema de salud. Pero vamos a darle el balance correcto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué no recibimos? Santiago 4:3, por favor. Dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en dónde?
¿En dónde? No recibís porque pedís mal. ¿No escuchó Dios la oración? Sí la escuchó, pero dijo no. ¿Por qué? Porque la intención era ¿para qué? Para gastar, dice, en vuestros deleites. Hay un ejemplo de una mujer, primera de Samuel. Esa historia ya la hemos visto en otro momento, pero creo que es bueno recordarla. La historia es de una mujer que no tenía hijos. Dice el versículo 8. Primero vamos a ver un poquito del problema. Primera de Samuel 1:8. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y él le pregunta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? El problema de Ana es que no tenía hijos. Fíjese cómo la oración tuvo que ver con un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 18. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces, estoy en el versículo 13. El 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cómo? A través de la oración. Ahora, mire la seguridad, versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Ella no dijo, decreto que tengo un hijo. No lo dijo así. Fíjese lo que dijo, halle tu sierva gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo delante de tus ojos. Versículo 18. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo ¿qué? ¿Por qué? Porque dice, esta es la confianza, que si le pedimos conforme a su voluntad. Ahora, ¿dónde estaba la voluntad de Dios? Mire, Ana fue bien clara en este asunto. Ana llegó y le dijo, si me vas a dar un hijo, yo te lo voy a devolver. Oiga, si había esperado mucho tiempo por un hijo, ¿cómo que se lo va a devolver? ¿Cómo que dice, te lo voy a traer para que esté al lado del sacerdote en esta casa y te sirva? ¿Sabes qué dijo Dios? Este está pidiendo de acuerdo a mi voluntad. Porque acuérdese que había escasez de siervos correctos delante de Dios. Y la palabra escaseaba, dice el Señor, en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Y está emparejado este
capítulo con lo que dice los jueces. Dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Así que en ese desorden espiritual, escuchó Dios a una mujer que le dijo, me lo das, te lo de regreso. La voluntad de Dios. Y Dios dijo, está orando conforme a mi voluntad. Y tal era la seguridad de esta mujer que dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué significa pedir de acuerdo a su voluntad? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios es orar por cosas que van a traer honra y gloria a Dios. Orar por las cosas que la Biblia revela claramente que es la voluntad de Dios, que las obtengamos. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Es la voluntad de Dios. Si oramos por algo que no va a honrar a Dios, que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, Dios no nos va a dar lo que le pidamos. ¿Cómo sabemos entonces si es su voluntad? Es que no sé, Dios, ¿cómo sé si es tu voluntad? Mira, aún en eso Dios pone el remedio. Cuando alguien dice, es que no sé, Dios, si es cierto, soy hijo y gracias por el nuevo nacimiento, pero sabes, como que no te entiendo si eso no es la voluntad de Dios. Y mire hasta dónde va la ayuda de Dios. Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es que Dios, no sé cómo pedirte, no sé si va a ser tu voluntad. ¿Te hace falta sabiduría? Pídele a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será ¿qué? Dada. Cuando tú y yo nos vamos familiarizando con lo que la Biblia dice acerca de la voluntad de Dios, siempre vamos a ver los cardinales de lo que la Biblia habla acerca de la oración, y voy a pedir en esos cardinales de acuerdo a su voluntad. Cierro con algo que dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy pequeño. Y la Biblia dice así: orad sin cesar. Pastor, entonces no tengo que ir a trabajar, entonces no tengo que irme a la escuela, porque la Biblia dice orar sin cesar. No, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que noche y día estemos en un espíritu de oración. El tener un espíritu de oración es saber que esté donde esté, soy su hijo, entiendo lo que significa el nuevo nacimiento en mi vida, y sé que en ese momento esté aún en la fila del banco, en la fila de las tortillas, ahí estoy pidiendo a Dios en oración, los ojos abiertos, pero mi espíritu cerrado con el Padre. Lo que Él está diciendo,
No está diciendo no hagas nada, solo ora. No, está hablando de tener una actitud y un espíritu de oración para que en todo lo que hagamos durante las 24 horas del día siempre sea depender de Dios en todo momento. Que tienes una junta, con tu ayuda, Dios. Que saliste de la junta, gracias Dios, porque yo sé que soy alguien que tú estás dirigiendo mi vida. Que vas al mercado, que vas al supermercado diciendo: Señor, gracias, porque en esta mañana yo sé que tú estás conmigo. Tu palabra me da testimonio, tu espíritu testifica acerca de mi espíritu. Hay personas que no han cultivado esto, y cuando no se ha cultivado, entonces lo único que piensan es en ese tiempito para orar por los alimentos, orar porque ya se van a dormir, orar porque en ese momento surgió un problema. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: este espíritu no sale sino con oración y ayuno, no quiso decirles: y oraron por él y hicieron lo que les dije. No, lo que Jesús les estaba diciendo es: poca oración. Ustedes necesitan tener un espíritu de oración. Eso es lo que la Biblia dice. Pero cuántas veces la oración y el ayuno solo lo hemos visto como un lugar o como un tiempo cuando viene un problema, alguna situación. Necesitamos aprender a orar. Enséñanos a orar. ¿Cuántos queremos aprender a orar de acuerdo a la Escritura? Póngase de pie en esta mañana.